Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, después de la clase que tuvimos hoy día en la mañana em, y la necesidad que manifestaron ustedes de eh, una explicación mayor de la pauta, es que estamos haciendo esta clase asincrónica. ¿Ya? Bueno, a mí me parece importante, me pareció importante, ¿cierto? Colocarles a ustedes, subirles en el campus virtual una pauta, porque de esa manera íbamos a tener mayor claridad respecto a los criterios, ¿cierto? En los cuales se iba a evaluar. Esa es la palabra, los criterios, ¿ya? Sin embargo, bueno, parece que la pauta como que en lugar de ayudarlos, ¿cierto? En lugar de convertirse en una herramienta para poder sacar el mayor provecho a su lectura, terminó siendo una especie de sentencia, ¿cierto? De, un- de una sentencia penal contra ustedes. Pero bueno, en fin. eh, Vamos a comentar la pauta y vamos a ir también tratando ahí algunos temas que me parece importantes, ¿cierto? Em, Dice la ficha de lectura. Esta evaluación debe hacerse en grupos de 3 estudiantes. ¿Ya? Las razones por las cuales hacemos los 3 estudiantes tiene que ver por la cantidad de trabajo, ¿cierto? La cantidad em, de respuestas, ¿cierto? Que nos llegan a esta evaluación y la premura por tener corregido a tiempo, por una parte, pero al mismo tiempo no es anodino, ¿cierto? Que sean grupos de a tres. También es importante que uno aprenda a trabajar en equipo, trabajar en grupo, en comprensiones de lectura. En comprensiones de lectura cuya instrumento final termina siendo en la ficha misma, ¿cierto? Quiero decir, el instrumento final termina siendo un escrito. La ficha es un escrito, ¿cierto? No es una presentación oral, no es un video, ¿cierto? No es un collage, no, es un trabajo escrito. ¿Ya? La ficha de lectura es un texto de extensión breve, máximo 10.000 caracteres. ¿Ya? Eso lo pedimos acá en el curso. Ahora quizá usted considera que 10.000 caracteres es muy poco, pero por lo mismo, ¿cierto? También tiene que aprender a sintetizar, ¿ya? Aprender a trabajar en equipo y aprender a sintetizar. Sintetizar, ¿cierto? Implica jerarquizar ideas, ¿ya? Si hay cosas que usted considera que son que le gustaría poner, ¿cierto? Pero que quizás no es tan importante, bueno, ahí usted tiene que sopesar, ¿ya? Es jerarquizar ideas. Esta idea es más importante que esta otra, ¿ya? O esta idea está contenida dentro de esta macro idea, ¿ya? Entonces ahí usted más o menos va viendo, ¿cierto? Va avanzando en lo que es el poder de síntesis, ¿ya? El poder de síntesis es eso, jerarquizar ideas, ¿ya? E insisto, ¿cierto? Expresarlas con la mayor claridad posible, ¿ya? Revisar la escritura, cosa que la persona que está leyendo entienda lo que quiero decir. Si no se entiende, no hay forma de que le vaya bien, ¿ya? Sigo. La ficha de lectura es un texto de extensión breve, máximo 10.000 caracteres, donde se indican los elementos más importantes de una obra estudiada. Es un ejercicio de comprensión, selección, organización y síntesis, ¿ya? Eh, Síntesis, dijimos, tiene que ver con la jerarquización de ideas, puesto que tenemos un texto de extensión limitada, ¿ya? Organización de ideas, ¿ya? Em, si digo esto, lo conecto con esto otro y lo conecto con esto otro, ¿ya? Esto que a veces como que de repente uno está diciendo una cosa y no conecta con lo que viene, o la introducción me introduce a otra cosa que no es el desarrollo del trabajo, ¿cierto? O la conclusión se concluye sobre cosas que ni siquiera se señalaron en la ficha, entonces ese tipo de esa coherencia es lo que llamamos la organización, ¿ya? Selección, bueno, es parte también de la jerarquización, ¿cierto? Esto lo voy a poner en la ficha, esto no, porque tengo un espacio limitado, ¿ya? Porque no puedo poner todo, ¿ya? Esto me parece menos importante, ¿ya? O me llama la atención más esto y aquello solamente lo voy a mencionar, pese a tener alguna determinada importancia en el texto, ¿ya? Y la comprensión, ¿cierto? La comprensión en general, todo esto se puede conceptualizar como la comprensión de lectura, ¿ya? La ficha es semejante a la reseña, ¿ya? Las reseñas son esas
textos breves, ¿cierto? De 2 páginas, 3 páginas, en el cual a uno le presentan la trama principal, el problema principal de un libro. ¿Ya? Eso es una reseña. ¿Ya? En ese sentido, ¿cierto? La ficha es semejante a la reseña, aunque su carácter didáctico la hace más sistemática. Claro, la reseña es algo que se publica en una revista, que se publica en algún anuario, en algún boletín, para que lo lea un público, ya sea especializado o masivo, ¿cierto? Pero un público ajeno, ¿ya? La ficha de lectura, en este caso, lo estamos viendo dentro del contexto del curso, ¿ya? De un curso universitario, lo podemos ver también dentro de lo que son sus propios estudios, su propia organización, ¿cierto? Usted le va a tocar, no sé, pues en el futuro, en otros cursos, ¿cierto? O en el desarrollo de su carrera, leer algún determinado libro o hacer una presentación de un determinado libro, entonces usted conviene que sepa hacer la ficha bibliográfica de manera más de la manera más metódica posible, porque eso es lo que le va a ayudar a ir avanzando, ¿cierto? A ser bien evaluado finalmente como un profesional. ¿Ya? Insisto, la ficha, si bien es cierto, puede haber aspectos que resuman la obra estudiada, la obra leída, ¿cierto? La ficha de lectura no es un resumen, ¿ya? Lo importante, ¿cierto? Y lo que le da el verdadero valor a la ficha de lectura, ¿ya? Es que usted aporta los elementos desde su propia visión, desde su propio punto de vista, desde su propio pensamiento y desde su propia comprensión, ¿cierto? De lo que ha leído, ¿ya? Eso es lo que aporta, eso es lo que se busca, ¿cierto? Ese es el valor agregado, si usted quiere, de una ficha de lectura, ¿ya? Que usted me presente la manera en la cual usted leyó esta obra, ¿cierto? Ya, entonces, insisto, ¿cierto? Algo que creo que he mencionado ya varias veces en las otras clases, los trabajos escritos siempre tienen 3 partes, ¿cierto? La introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿ya? La introducción, ¿cierto? Supuestamente es un poco más breve y la conclusión también es un poco más breve que el desarrollo, que es, ¿cierto? El espacio del texto en el cual uno más se alarga, ¿ya? Ahí uno tiene que ir, que ir, que ir entendiendo, ¿cierto? O mejor, ir organizando sus ideas, ir organizando las impresiones, las sensaciones, ¿cierto? Organizando las enseñanzas, aquellas cosas que usted pudo ver y que antes no podía ver, ¿cierto? Y hoy día las puede ver porque leyó esta obra, ¿cierto? Eso lo tiene que ir organizando. No hay una forma. Yo les comenté hoy día la lluvia de ideas y el posterior trabajo del mapa mental, ¿ya? Lluvia de ideas, uno va anotando, qué sé yo, todas las cosas que va leyendo, todos los conceptos, qué sé yo, personajes, fechas, procesos, conceptos teóricos, eventos, lo que sea, los va anotando, ta, 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 y después de un rato, ¿cierto? Que usted ya anotó todo lo que le sugirió el texto leído, lo va organizando en conjunto, ¿ya? Que es el mapa mental, ¿cierto? Usted lo va organizando en conjunto, lo va jerarquizando, lo va ubicando uno más al centro, otro en la periferia, ¿ah? Otro completamente aparte, ¿ya? Porque no tienen una relación puntual, ¿cierto? En lo que es la puntualización del desarrollo, entonces ahí usted ya va a ir sacando más o menos las ideas, ¿ya? Más o menos las ideas, ¿ya? Yo le voy a dar algunas. Bueno, aquí yo, ¿qué es lo que puse? Puse 3 puntos, ¿ya? El primero, debates en los que se articulan las lecturas. ¿Por qué y en qué circunstancias se publica la obra? ¿Sobre qué perdón, pretende operar? ¿Qué representan, qué representan sus autores? ¿Cuál es el trasfondo crítico sobre el cual se escribe? No siempre esta información aparece explícitamente en el texto. De hecho, no aparece a veces puede aparecer, pero no, la mayoría de las veces no, ¿cierto? Sin embargo, por lo mismo, a veces es necesario inferirla de lo leído, ¿ya? Del tono con que se expresa, el espíritu que impulsa este gesto editorial que tiene que ver con la publicación de un libro, ¿cierto? Denme un segundo, yo aquí tenía, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de los debates en que se articulan las lecturas, a ver, usted póngase en un contexto, pero
a través de la lectura, ¿cierto? Todo esto tiene que ser a través de la lectura, ¿ya? Yo en realidad, para una ficha de lectura completa uno debería decir, qué sé yo, centrarse en el autor, por ejemplo, en el personaje, ¿ya? Si usted me habla, qué sé yo, de Mark Bloch, ¿ya? Te dice, no, Mark Bloch, ¿cierto? Es un y digamos todo lo que un libro de Mark Bloch, ya, qué sé yo, Los Reyes Taumaturgos. ¿Ya? Entonces usted me dice, no, Los Reyes Taumaturgos, ¿cierto? Es una de las obras más importantes escritas por el historiador Mark Bloch, ¿cierto? Un historiador de principio del siglo XX que adhería a tal corriente, ¿ya? Y que discutió con tales personas, formó parte de tal escuela, ¿cierto? Y en base a los eventos históricos que a él mismo le tocó vivir como persona, ¿cierto? Se nota un tono en general reivindicativo, qué sé yo, cualquier cosa, ¿ya? Eso yo se los podría pedir, pero en este caso no se los voy a pedir, ¿ya? No se los voy a pedir eh, porque... porque eso los va a desviar, ¿ah? Los va a desconcentrar y los va a llevar a buscar en internet datos biográficos del autor que no tienen ningún sentido con lo que ustedes están leyendo, ¿ya? Por lo tanto, yo esa parte la voy a dejar afuera, ¿ya? Por eso pongo los debates en que se articulan las lecturas y esos debates se pueden comprender, si usted quiere, a través de, por ejemplo, usted puede hacer un análisis del título, ¿ya? Ahora, en este caso, usted dice, estamos leyendo el libro que se llama El reverso de la conquista, ¿ya? El reverso de la conquista. ¿Qué es la conquista? ¿Qué es la conquista? ¿Ya? Así de elemental tiene que ser el análisis del título. Bueno, la conquista es, ya, y ahí usted lo va extrayendo de la lectura, ¿cierto? O combinándolo con lo que usted se imagina, con lo que usted ya sabe, ¿cierto? La conquista es la invasión del continente americano, el encuentro de dos mundos, ¿ah? La reunión de culturas, ¿ya? La sumisión, la opresión, ¿cierto? Lo que usted quiera, la expresión del colonialismo, en fin. Usted verá, ¿cierto? Lo verá a través de la lectura del texto y lo verá también a través de lo que usted pretende proponer, ¿cierto? ¿Y por qué el reverso? ¿Ah? ¿Por qué me habla del reverso de la conquista? ¿Ah? Si hay un reverso, tiene que haber un anverso. ¿Cuál es ese anverso? ¿Ah? ¿Cuál es ese anverso? ¿Y por qué prefiere, ¿cierto?, desarrollar el reverso? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Y por qué? ¿Ya? Ese tipo de cosas, usted no necesita ser un gran genio para ir, ¿cierto?, desarrollando ideas en base a este análisis bien simple, ¿ya? Además, usted después, ¿cierto? Lo que les comenté también en la mañana, ¿cierto? Va a ver el año, ¿cierto? De publicación. Este libro es del año 59, ¿ya? Ajá, perfecto. Entonces, en el año 59, eh, fíjese que el contexto político dentro de las temáticas, ya en este caso, ¿cierto? Lo que serían la política o el fin de mundo, digamos, ¿cierto? De las grandes civilizaciones americanas, ¿ya? Em, eh, estaba en auge, ya se estaba desarrollando. ¿Ya? ¿Por qué? Digamos, ¿qué obras aparecieron en ese periodo? ¿Qué obras aparecieron antes? ¿Qué obras aparecieron después? ¿Ya? Eso no tiene que colocarlo usted, pero eso le va a dar una pista sobre qué argumento, ¿cierto? En el caso León Portilla, ¿cierto? Aparece claramente en la introducción del libro, ¿cierto? ¿Por qué razón él se preocupa de eh, eh, presentar esta obra y con qué objetivo? ¿Ya? Em, ¿Cierto? Bueno, eso me parece que usted le va a ir dando algunos elementos para que vaya viendo en los debates en que se articulan las lecturas. ¿Ya? Obviamente usted tiene que desarrollar o explotar, ¿cierto?, algunas ideas. ¿Qué es lo que es el hispanismo? ¿Qué es lo que es el indigenismo? ¿Qué son esas corrientes? ¿Ya? Entonces, estos libros, este tipo de literatura se encaja dentro de esos debates que son a la vez académicos, ¿cierto?, pero también son políticos. ¿Ya?
Después, cuando vemos la problemática, ¿ya? Es la pregunta que se intenta resolver en los textos estudiados. ¿Qué es lo que los autores quieren saber? ¿Qué es lo que pretenden resolver y en qué campo del conocimiento? ¿Cierto? O sea, usted me tiene que decir esto es una obra literaria, esto es una obra de historia, ¿ya? Esto es en fin. Pero no solamente, no solamente a ver, la disciplina, ¿cierto? En la cual se desempeña el autor, sino yo le diría el registro, ¿cierto? Este es un libro de historia, ¿ya? Pero un libro de historia ¿de qué naturaleza? Si hay tantos tipos de libros de historia, ¿cierto? Es un libro revisionista, ¿ah? Revisionista en el sentido que se preocupa por explorar un episodio, un proceso histórico, un personaje, un evento que ya tiene varios libros de otros autores y que produce mucha discusión, ya por ejemplo la independencia de Chile, ¿ya? Em, entonces es un trabajo de carácter revisionista, ¿ya? Son los resultados de una investigación sobre un tema nuevo, ¿ya? Es un libro de exploración conceptual, ¿ya? Incluso puede ser también un libro que recopila, es una recopilación, ¿cierto? Una compilación. Es un libro que apunta a un público académico especializado o es un libro de difusión, ¿ya? O un libro puente, digamos, que busca vincular al gran público con las universidades y los académicos. También ese tipo de cosas, ¿cierto? Pueden ayudarlo, ¿cierto? Ya. La problemática es la pregunta que se intenta resolver en los textos estudiados. ¿Qué es lo que los autores quieren saber? ¿Qué es lo que pretenden resolver? ¿Y en qué campo del conocimiento? ¿Cómo se expresan? Con ironía, de forma propagandística, con sentimientos. Eso también es bien importante, ¿cierto? Yo lo pondría como el espíritu del libro, ¿ya? Em, por ejemplo, y en la ironía, por eso en la pauta está el tema de la pregunta por la ironía como un ejemplo, ¿cierto? O una propaganda, ¿cierto? O escrito con muchos sentimientos, ¿cierto? También hay libros que son así, ¿cierto? Que son sentimentales, que son apuntan a la emoción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso le revela un objetivo, ¿ya? Em, Eso le revela el objetivo del autor, ¿ya? Eh, 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 y el espíritu del libro, ¿cierto? Esto también tiene que ver con el punto anterior de los debates en los que se articulan las lecturas, ¿ya? ¿Qué sé yo? Si pretende expresar la fuerza política que tienen las jefaturas aztecas e incaicas al momento de la conquista, ¿cierto? ¿Contra quién se está oponiendo? Y cuando digo contra quién o contra qué, ¿ya? No me refiero a, no, esto se está oponiendo a tal autor en específico, no, se está oponiendo a esta idea, ¿cierto? A esta tendencia, a esta creencia generalizada en que antes de la llegada de los españoles no existía política, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí usted, oye, claro, y lo hace con ironía precisamente porque es indignante pensar que las cosas sean así, qué sé yo, o lo hace con forma de propaganda porque busca promover la integración de los pueblos originarios en el seno de las culturas nacionales latinoamericanas, etcétera, etcétera. Ahí usted lo definirá en base a lo que vaya viendo, ¿cierto? Seguimos, ¿cierto? La problemática se sitúa en un campo específico del conocimiento, puede ser la historia, la geografía, la sociología, la filosofía, etcétera. Eso es obvio, ¿cierto? Puede ser también un trabajo interdisciplinario. Aquí se expresa todo el aporte científico o disciplinar del texto a través de la forma en que aborda un fenómeno complejo de la realidad. ¿Ya? Claro, efectivamente, esto, yo creo que aquí está la clave, ¿cierto?, de lo que se pretende extraer de vuestra lectura del texto, ¿cierto? Em, ¿Cuál es el gran aporte? Científico, ¿cierto? Desde la disciplina de la historia, ¿ya? ¿Cuál es el gran aporte del libro de León Portilla? ¿Ah? Presentar por primera vez una conjunción de fuentes que reflejan el punto de vista indígena, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿cierto? Perdón, ese es el aporte científico que tienen, presentar por primera vez, o combinar, ¿cierto?
al combinar, al presentar toda esta abanico de fuentes, ¿cierto? El aporte se cifra en que uno comprende mejor la situación, ¿cierto? Uno comprende mejor la perspectiva política, la perspectiva social, la perspectiva emocional, la perspectiva económica, ya que implicó la llegada de los europeos. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son los aportes de la obra que, insisto, no tienen que ver necesariamente con la recepción que tuvo en su momento la obra, ¿ya? Porque usted no tiene por qué conocerlo leyendo la obra, pero sí puede darse cuenta del aporte, ¿cierto? Usted puede decir, no, esto es un gran aporte en esto o en esto otro no, ¿ya? Ahora, eh, hay otra pregunta, ¿cierto? Que tiene que ver que tiene que ver un poco con la contextualización del autor y de la obra y del texto, cuando usted se pregunta, bueno, em, en tanto que libro de historia, ¿ya? ¿Por qué razón en el año 1959, cierto año de publicación, un autor mexicano se preocupa de desarrollar, cierto, de reflexionar, de investigar sobre un tema que ocurrió 400 años antes en tal lugar? ¿Ya? Esa es más o menos, esas son preguntas temáticas, ¿ya? ¿Por qué este tema? Pensémoslo extremémoslo, ¿cierto? El ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en el Imperio Romano, ¿ya? Si usted quiere hoy día em, desarrollar una investigación sobre la afiliación, o la sucesión política entre los emperadores romanos, ¿ya? Entonces uno se pregunta por qué un investigador o investigadora chileno en el año 2021 se preocupa por las sucesiones imperiales en Roma, en la Roma antigua, ¿ya? Este es un tema, el contexto del tema del cual estamos trabajando es más antiguo, ¿cierto? Es completamente ajeno a nosotros, ¿ya? Pero ¿por qué razón sigue vigente? ¿Ya? Esas tipo de cosas también usted se las puede preguntar y le van a ir dando respuestas sobre lo que son los debates, ¿cierto? Y lo que es la problemática del texto. Por ejemplo, este ejemplo se los he dado varias veces. John Murray, ¿cierto? John Murray, que es parte de las próximas lecturas, em, publica esta tesis en los años 60, ¿ya? Su tesis, y uno dice, bueno, ¿por qué este autor, digamos, de tal origen, publica esta obra, ¿cierto? Se preocupa por este tema, ¿ah? Y uno dice, no, lo que pasa es que en ese periodo existe una serie de discusiones de carácter político, de carácter filosófico político, ¿ya? En el cual se pretende, ¿cierto?, estudiar a través de los ejemplos, de las experiencias históricas, si es que existen sociedades que no tengan, por así decirlo, o que sean contrarias al capitalismo, ¿ya? Contrarias al mercado, ¿cierto? Y que más o menos en lo que es la estructura, ¿cierto? En lo que es la fuerza de trabajo, ¿cierto? En lo que son los medios de producción, lo que son las formas de producción, se expresa, ¿cierto? Entonces, ese que es un debate más o menos común, ¿cierto? Para cierta intelectualidad, eh, obliga a internarse en el análisis del imperio incaico con este marco teórico, ¿ya? Ese es más o menos la idea. Y bueno, precisamente ese es el punto 3, ¿cierto? Concepto y marco teórico. Son los términos con que se valen los autores, sean propios o ajenos, para trabajar la problemática y ligar sus ideas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace León Portilla, ¿cierto? Cuando nos muestra toda esta selección de fuentes. Bueno, nos está mostrando, qué sé yo, expectativas, relaciones, expectativas, digamos, culturales o sobrenaturales de lo que va a ser el encuentro, sociedades jerarquizadas, ¿ya? Fragmentación o guerra interna, ¿ah? La existencia de este tipo de situaciones, creencias, creencias religiosas, diríamos, creencias espirituales, ¿ya? Eh,
y como estamos hablando, ¿cierto?, de la conquista, vale decir, del encuentro entre dos mundos, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay expansión, dominación, ¿ah? Anexión, sumisión, violencia, qué sé yo, lo que usted quiera desarrollar. Esas listas son infinitas. Si usted se pone verdaderamente como a reflexionar, verdaderamente es difícil que usted como que se quede corto en los libros de historia en lo que son conceptos y marco teórico. ¿Ya? Eso es básicamente, ¿cierto? Como le digo, introducción, desarrollo, conclusión. El desarrollo puntualícelo, ¿cierto? 2 o 3 puntos. ¿Ya? Punto uno, reacciones de los emperadores. Punto 2, crueldad de los conquistadores. ¿Ya? Punto 3, sistemas de registro de la memoria. ¿Ya? Estoy solamente dando el ejemplo. Conclusión. ¿Ya? Así de simple, ateniéndose a la extensión máxima del texto. Y como comentario al final le pongo, quien redacta la ficha debe sustentar sus argumentos en el texto leído y no recogerlo de otras fuentes de información, que fue la trampa, digamos, o en lo que varios de ustedes o varias de ustedes se cayeron, ¿cierto? Buscar eh, argumentar a través de otras fuentes de información, otros textos, ¿ya? Fichas de internet, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso no me dice nada, ¿ya? No me dice nada porque lo que usted está haciendo es traer perspectivas de otra persona y ahí ya no, ya, como señalamos, el valor agregado de la ficha es la lectura que usted hace, ¿cierto? El procesamiento de la información que usted hace, no que ya hizo otra persona, ¿ya? Insisto, quien redacta la ficha debe sustentar su argumento en el texto leído y no recoger otra fuente de información. Por eso no les pido información sobre el autor, porque no la van a encontrar en el texto y se van a perder, ¿ya? Y además, cosas que eh, sí, efectivamente sirven para una ficha de lectura, pero en esta etapa de su desarrollo no es lo principal. Ya, insisto, ustedes están en primer año, todavía les queda por crecer, por desarrollarse, ¿ya? Por madurar. Debe ser lo suficientemente práctico o práctica para condensar y expresar de forma simple la información que pretende entregar. Eso, insisto, sencillez, inteligibilidad, ¿ya? Si lo que yo leo usted considera que es superfluo, que no es tan inteligente, eso déjelo al criterio del evaluador o de la persona, ¿cierto? Y además aquí nosotros yo no estoy evaluando la inteligencia que tenga usted, ¿ya? Eso téngalo claro. Y a mí no me interesa si usted es más inteligente o menos inteligente, me interesa que usted sea claro, ¿cierto? Sea claro, ¿ah? Sea sencillo y sea directo, ¿ya? Mientras más claro, ¿ah? Es mejor, ¿ya? Porque así nos estamos entendiendo, ¿ya? Si usted puede ser un genio brillante, ¿ah? Puede ser Albert Einstein, pero si no logra transmitirme sus grandes ideas, no logra adaptarlas, ¿ah? O simplificarlas para que yo las pueda comprender, o yo o cualquier lector las pueda comprender, ¿cierto? Va a estar tropezando, ¿cierto? Se trata de una recapitulación crítica y estructurada. Eso es la ficha, ¿cierto? Una recapitulación crítica y estructurada. No es un resumen, ¿cierto? Si bien se permite la apreciación personal, esta debe obligatoriamente venir después de los puntos arriba mencionados. Eso es importante porque en la conclusión también usted puede ponerle, bueno, me parece que León Portilla, ¿cierto? Selecciona tales y tales textos y deja fuera tales otros, por lo tanto su visión es parcial, por lo tanto hay también, qué sé yo, un criterio excluyente dentro de su propuesta, como quiera, ¿cierto? O me parece que en realidad León Portilla deja como chaleco de mono a los conquistadores, cuando en realidad si uno se pone a analizar digamos, el derrumbe de estos grandes imperios se produjo por las condiciones preexistentes, ¿cierto? Las condiciones sociales, políticas, diplomáticas preexistentes. Entonces me parece que León Portilla, no sé, ignora esa parte, lo que sea, ¿ya? Pero eso tiene que ser breve, ¿cierto? Ese tipo de cosas tiene que ser breve y en la conclusión, un par de líneas nomás en la conclusión, ¿ya? Por eso también tiene que ser sintético, ¿ah? Tiene que ser, bueno, en fin. Consejo, ponga atención y cuidado en la redacción. Ahí ya no hay nada más que decirle, ¿cierto? Si es que la frase le queda muy larga, acórtela.
las frases, ¿cierto? Las oraciones, mejor dicho, ¿cierto? Tienen sujeto y predicado, ¿ya? El predicado, el núcleo del predicado es un verbo, ¿ya? Y el verbo, ¿cierto? El predicado es lo que se dice del sujeto, ¿ya? Así de simple. Cuando usted tiene eso claro, cuando tiene eso claro, le sale más fácil la redacción. A veces uno se pierde, a veces uno no tiene sujeto, o hay dos sujetos, ¿cierto? O hay varios verbos, ¿cierto? La puntuación, por favor, eh, el uso de coma, ¿cierto? El uso de adjetivos, ¿ya? El uso del punto seguido, el párrafo, ¿ya? El párrafo como eh, eh, un argumento coherente, ¿cierto? Que tiene una aserción, que tiene varias oraciones, varias frases de apoyo a la aserción y tiene una conclusión o un puente con el siguiente párrafo, si es que la idea es más compleja y debe desarrollarla en varios párrafos, ¿cierto? Si no se entiende bien lo que quiere decir, el esfuerzo no habrá valido de nada, exactamente. No hay nada más, además, pónganse en el punto de vista del lector, de quien está leyendo lo que ustedes están escribiendo, del evaluador, ¿ya? Si no entiende, ¿cierto? Si usted agarra una ficha de lectura y la primera frase o el primer párrafo está malo, está mal escrito, está mal redactado, ¿cierto? Uno no engancha. Uno no engancha, ¿cierto? Y se convierte en una lata y uno ya está predispuesto de manera, no de la mejor manera, ¿ya? Mientras que si usted tiene un buen párrafo de apertura, ¿cierto? Y lo logra desarrollar bien, ¿no? Como que ahí engancha al lector, ¿ah? En este caso al evaluador, y lo mantiene, ¿cierto? En vilo, lo retiene, ¿cierto? Retiene su atención, ¿ya? Eso es clave, ¿cierto? Si una frase es muy larga, divídala usando puntos seguidos. Los párrafos deben ser coherentes y consistentes. Si una idea es muy extensa, divídala en dos y use un párrafo para cada una. No olvide hacer la revisión ortográfica. Por favor, no olviden hacer la revisión ortográfica. Eso se hace automático. Póngale número a las páginas, ¿ya? También como para ordenar. Eso es más o menos lo que se pide, ¿cierto? La idea es que no lleguen fichas de lecturas iguales, son trabajos personales, son propuestas personales, ¿ya? Y que tienen que reflejar su propia comprensión del texto, ¿ya? Si usted no se leyó el texto, no saca nada con engrupir, con buscar información complementaria en Internet, eso no sirve. Eso se nota, ¿ya? No solamente se puede notar, nosotros en la mañana en la corrección ocupamos la palabra plagio, ¿cierto? No de mala manera, sino em, haciendo el punto, ¿cierto? Es que es preocupante que usted no se preocupe de expresar lo que leyó, ¿ya? Porque si no está expresado, el evaluador dice, bueno, esta persona no se leyó el libro, ¿ah? Y está sencillamente llenando páginas, y de ahí todo mal, pues, ¿viste? De ahí no hay forma de salvar a una persona que no se leyó el libro, ¿ya? Uno puede estar en desacuerdo, ¿ya? El evaluador, el profesor, digamos, puede estar en desacuerdo. No, fíjate que no estoy de acuerdo con la perspectiva de este estudiante, ¿ya? Él quizás desconoce tal argumento, tal debate, ¿cierto? Desconoce tal situación, ¿ya? Pero da lo mismo, ¿ya? Eso es el desacuerdo es lo más natural, ¿ya? Uno puede, eh, insisto, ¿cierto? Considerar que, pucha, una idea no es muy brillante, pero no importa, ¿cierto? Si aquí no somos genios, ¿ah? No venimos a ser genios, venimos a formarnos, venimos a conocer el ejercicio de un oficio, de una profesión que es la profesión de historiador, de historiadora, y que tiene en la redacción de textos, ¿cierto? Su campo de trabajo, ¿ya? Está en eso, en la redacción, en la lectura, en la comprensión y en la redacción de texto, ¿ya? Y les iba a decir un punto más para cerrar y se me olvidó. Em, bueno, y claro, sí tiene que ver con que lo importante es que usted se lea el texto, ¿ya? Eso es lo importante. Cuando usted no se lo lee, se nota. Cuando usted se lo lee, también se nota, ¿ya? No es necesario ir a un software de plagio, ¿cierto? Uno más o menos ya tiene la experiencia suficiente como para saber cuándo el estudiante leyó, cuándo el estudiante quiere proponer algo o tiene algo que decir
y cuándo sencillamente está tratando de hacer una especie de mímica o hacer una especie de pantalla de voladero de luces para que el profesor o los ayudantes piensen que se leyó el libro cuando en la realidad no es así. ¿Ya? Así que, bueno, espero que de aquí a la otra semana logren arreglar sus trabajos o recomponerlos o lo que sea. Y de todas maneras, ¿cierto? Que apuesten a que la segunda ficha que tienen que entregar a principios de marzo eh, puedan hacer un mejor trabajo. ¿Ya? Eso, po. No estamos. Bueno, no, me falta enviarles las otras cápsulas de clases que les voy a enviar entre hoy día y mañana, ¿ya? Para que vayamos cerrando y para que vayamos avanzando, considerando que la próxima semana hay una semana dedicada al claustro universitario, ¿ya? Que les vaya bien, saludos a todos y a todas. Chau, chau.